Génesis 21, del 1 al 11. Quiero que venga conmigo y lea. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Claro, ya estaba señora ella. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac, cosa de muchachos, de niños. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, para que el hijo de esta sierva no moleste a mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Querido Señor, te damos gracias en esta oportunidad, Dios, por estar en tu casa. Gracias por vernos, por regocijarnos, Señor, por extender una mano, una sonrisa y estar en armonía con nuestros hermanos, Dios. Gracias, Padre, por aquellos que se conectan y ahí están, Jesús. Oramos por ellos para que puedan estar acá con nosotros de una forma presencial en nuestra iglesia. Háblanos al corazón, Dios, de una forma sencilla, que podamos ser edificados, tocados, transformados, enmendar errores, Padre, para tener una vida diferente. En tu nombre yo me encomiendo, Jesús. Amén, Dios, y amén. Puede tomar asiento, amado. Quiero hablarle de crisis, basado en Génesis 21, Génesis 17, 16. La verdad que desde el 15 arranca este problema. Iglesia, crisis no son señales de derrota. Cuando usted las atraviesa, no está en derrota. Son una oportunidad para experimentar el actuar de Dios en nuestras vidas. Crisis, amados, es una manifestación súbita, es decir, algo que surge rápido, algo que surge con prontitud. Crisis es un estado emocional o nervioso, momentáneo, crítico, pero también decisivo. Crisis, amados, es una situación aflictiva. En las crisis, usted y yo reaccionamos de diferentes formas. Hay personas que explotan de volada en las crisis, ofenden, maldicen. Hay personas que se ponen muy alocadas, se disparan. Hay personas que quedan bloqueadas ante una crisis. No hacen nada, no se mueven, no piensan, no dicen. Hay personas que en las crisis se les olvida su fe y caen en crisis nerviosas, incontrolables. Cada uno de nosotros somos diferentes ante las crisis. Pero también, amados, hay que reconocer, hay personas que en crisis reaccionan en fe, en confianza, en control, no se descontrolan, en aceptación. Aunque son momentos difíciles, el control nos da, amados, esa parte de poder ver la crisis. Tal vez no controlarla, pero sí, amados queridos, tomarnos de la mano de Dios y saber que esa crisis va a pasar. Todos en la vida vamos a pasar por crisis. La vamos a experimentar todos. O ya las pasaste varias,
o la vas a pasar, o algunos posiblemente en este instante están pasando por una crisis. En esta mañana yo deseo que veamos una crisis que pasó una criada egipcia llamada Agar, con dos personas que te dije al principio que me sacaron de onda, amados, esta semana. Que al principio la trataron bien, pero que al final la trataron muy, pero muy mal. Cuando hablamos de crisis, cuando vemos el texto, la primera que vemos es la crisis del rechazo. Y quiero que se vaya al versículo 10 y dice: por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. No hay nada, iglesia, peor para un ser humano que el ser rechazado. Y fue exactamente lo que aconteció con Agar. Ella nunca había pedido para acostarse con Abraham. Nunca fue el deseo propio de tener un hijo con Abraham. Ella solamente había cumplido, estaba cumpliendo la orden de su señora. Y todo lo que ella hizo, amados, lo hizo porque se le pidió. Sara fue la que le sugirió que se acostara con Abraham. Agar era una sierva. Los siervos no tenían voz ni voto. Simplemente hacían lo que se les pedían sus amos. Era una egipcia, nada más. Pero ahora que Sara no necesita de los servicios de Agar, simplemente ella espera la oportunidad para decirle: echa a esta sierva, echa a esta mujer. Y qué crueldad, amados, porque todavía le dice: échala, pero con su hijo. Le salió lo malo a Sarita. Yo no sé cuántas veces te ha salido lo malo a ti, pero cuando nos sale el indio que tenemos escondido, amados, somos crueles. Y no importa que seamos hoy cristianos evangélicos, nacidos de nuevo. Cuando no hay control, amados, cuando no hay llenura del Espíritu Santo, a todos se nos sale ese indio. Y cuando sale ese indio, amados, es que la gente dice: para ser como esta, mejor no soy nada. Y Sarita, aquella mujer espiritual, amados, aquella mujer que esperaba el hijo de la promesa, aquella mujer que no podía tener hijos, hoy tiene un vocabulario de despecho. Por eso dije, le salió lo malo a Sarita. Cosa dura es cuando nosotros somos rechazados por nuestra apariencia, por nuestro origen, por nuestra personalidad. El rechazo hoy en Cristo, amados, que mora en mí, no debe de existir, pero muchas veces se da. El rechazo tiene un familiar bien cercano, que es el desprecio. En psicología, amados, y otras ciencias sociales, se cataloga el desprecio como una sensación de falta de respeto, ya que es una actitud de humillación. Aquella persona que desprecia es una persona que al mismo tiempo está humillando. ¿Se recuerda usted de Natanael cuando vio a Jesús por primera vez? Él dijo: ¿puede venir alguna cosa buena de Nazaret? Eso es ofensivo. Es como que alguien dijese: del Salvador puede salir algo bueno, Pati. Y los que son de acá del Salvador, eso para mí es ofensa. Es como que yo diga: y de México puede salir algo bueno, o de Venezuela puede salir algo bueno, de Honduras, de Puerto Rico puede salir algo bueno. Usted lo escucha e inmediatamente usted se ofende. Y Natanael también le salió lo malo, al igual que la señora doña Sara.
Se lo dijo a Jesús. Era la primera vez que lo estaba conociendo. Primera vez, primer encuentro que tenía Natanael con Jesús. Y él dijo: ¿puede venir alguna cosa buena de Nazaret? Amado, el rechazo nos lleva al menosprecio. Y el menosprecio nos lleva a juzgar a las personas. Hay personas que emiten mucho prejuicio. Ese es un mal, es un ADN equivocado. Y luego vemos a nuestros hijos y son una fotografía de nosotros mismos. Jovencitos que ya vemos juzgando, jovencitos que ya vemos humillando a otros jóvenes, jovencitos que ya vemos hablando mal de otras culturas. La pregunta es: ¿se les enseñó? La respuesta es no. Lo aprendieron viendo y escuchando. ¿De quiénes? De nosotros los padres. Aunque nunca dije nada, lo enseñé cuando estaba comiendo en la mesa de mi casa y escuchaban las conversaciones de desprecio por otras culturas, y estos chavos crecen con ese ADN interno. Nunca se les enseñó, amados, pero lo escucharon en casa y hoy es parte de tu familia. Natanael abrió su boca como siempre lo sabía hacer, sin darse cuenta que tenía enfrente al mismo Dios encarnado, amados. Tal vez usted ha sido rechazado en su familia o incluso en la iglesia. ¿Será pastor? Claro que sí. Claro que sí. Pero quiero decirte que Jesús jamás rechaza a nadie. El rechazo es parte de esa naturaleza pecaminosa que todavía traigo, amados, de Egipto antiguo, y que no me he despojado de ese viejo hombre. Y entro a la iglesia y muchas veces actúo como antes actuaba, pensaba como antes pensaba, hablaba como antes, sentía como antes. Pero hoy en Cristo, por eso dice la palabra que soy una nueva criatura. El día que Cristo vino a mí, yo soy una nueva criatura. Tal vez usted ha sido rechazado, amados. El rechazo se estanca en la persona. El rechazo, amados, que las personas muchas veces hacen son inseguridades, son una baja estima. Internamente se creen mejores que otros. Y ¿sabes qué? Te lo voy a decir claramente: no lo son. No son mejores de aquel que está rechazando. Simplemente, amados, es una protección que se pone para quererse ver diferente. Nos vemos ridículos, amados, cuando rechazamos a otras personas. No podemos. Cuando experimentaba Agar el rechazo, amados, no lo entendía, le dolía. Venía de su ama, de Sara. Cuando experimentamos el rechazo de alguien, amados, es algo difícil. Pero necesitamos entender, amados, que una persona que rechaza es un pigmeo, amados. Es alguien que no ha crecido. Y si es un creyente, amados queridos, necesitamos pedirle perdón a Dios, porque el rechazo no es parte del ADN de un hijo de Dios. Jesús no rechaza a nadie. Él transforma nuestras vidas para que si tenemos esa parte negativa sea transformada, sea mejorada. Zaqueo, por ejemplo, fue rechazado en la sociedad, amados, judaica por ser un publicano defraudador. Pero cuando abrió su corazón a Jesucristo, amados, Jesús entró a su vida, transformó su vida y fue una persona diferente. La crisis de Agar fue muy difícil. La crisis de Agar fue muy dura. Venía, amado, de su señora. Venía de la mujer que un día le dijo: acuéstate con mi marido. Era estéril, no podía tener hijos. La costumbre era que si una mujer era estéril, la señora podía utilizar el vientre de su criada para que le diese hijo. Y cuando la criada estaba pariendo al hijo, amados, la señora lo recibía y era legítimo hijo de la señora de la casa. Ese hijo, amados, era legítimo hijo de Sara, según la costumbre. En otras palabras, ese hijo legalmente era hijo de Abraham, legalmente era hijo de Sara.
El rechazo de doña Sara surge cuando ella había solventado sus problemas. Hoy es mamá. Hoy tiene a Isaac. Génesis 21:1 dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Qué lindo, amados. Ese no era el problema. Qué lindo que Dios es un Dios misericordioso, un Dios milagroso. Y en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que nació y que le dio a luz, Isaac. El problema no era Isaac, no. Ismael tenía entre 12 y 14 años cuando nace Isaac. Hoy Agar experimenta una crisis de rechazo. No tenía voz, no tenía derecho, no tenía quien la defendiera. Y eso es lo triste, amados. Cuando no tenemos quien nos defiende, la gente siempre se monta en el más indefenso. Dos personas diferentes, pero sabes, dos actitudes iguales. Crisis de la ingratitud. El versículo 14 dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua. En otras palabras, una botellita pues. Y le dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho. ¡Wow! Y la despidió. A mí me sacó de onda esto, amados, cuando yo miraba esta actitud. Imagínense que usted trabaja años y años para una empresa, y de un momento a otro, amados, esa misma empresa le despide sin derecho a nada, ni las gracias le dan. Pregunto, ¿cómo te sientes? Esas personas que al principio eran amables contigo, al final muestran su ingratitud. Pregunto, ¿cómo te sientes? Eso fue lo que le aconteció a Agar. Ella no era solo una sierva prestadora de servicios de Sara. Ella había hecho, amados, mucho más de sus servicios domésticos. Ella había cedido su útero, su propio cuerpo, para un favor de Sara. Y ahora Sara la tira a la calle como un objeto. Y Abraham, por no tener problemas con esta doña que tenía de seguro un mal carácter, amados, ni modo pues, ni modo. Y el miserable de Abraham, ¿sabes qué le hizo? En vez de ponerle un camello lleno de odres de agua, amados, una botellita le dio. El hombre más próspero, el hombre más rico, también tenía un corazón miserable. Y Sara, amados, celebraba la actitud de su marido. Entiendo, cuando vemos el contexto, habían propósitos. Pero aquí vemos el hombre actuando. El hombre actuando, porque Dios no es este Dios. Le dio solamente agua y pan. Ni oró por ella pues. Señor Dios de la gloria, porque hubiese sido la oración más hipócrita. Protege a Agar. Señor, guía a Agar a un manantial de agua. Señor, que en el camino tengan alimento. En el nombre de Jehová, oh Adonai, he orado. Hubiera sido bueno esa actitud, pero no, amados. La sacó y realmente hizo lo que doña Sara le pidió. La echó. Amados, la ingratitud es una ofensa directa a Dios. Cuánta ingratitud, cuánto menosprecio. Cuando yo leía detenidamente este pasaje, te lo digo muy en serio, yo estaba muy molesto con esta pareja, amados, con Abraham y con Sara. Quedé por mucho tiempo meditando en este pasaje y pensando cómo un hombre tan rico como Abraham tuvo el coraje de despedir a la madre de su hijo solo con un odre de agua.
y un pedazo de pan. ¿Cómo? No lo entendía, amados. No lo entendía. Entonces Dios abrió mi mente y pude entender que todo aquello tenía un propósito de Dios para actuar en favor de la vida de Agar. Sufrir con la ingratitud es muy duro, duele demasiado. En nuestros países, mucha de nuestra gente, escúchalo bien, viene del desprecio. Desprecio por ser gente humilde, desprecio por ser gente del campo. Son despreciados en su misma tierra y vienen a la iglesia de Cristo y también son despreciados. Miserables de nosotros, ¿no lo crees? El desprecio no es parte de la vida cristiana. No lo es. Estamos llamados a vernos con honra. Estamos llamados a vernos con respeto. Estamos llamados, como dice la palabra, a amarnos los unos con quién, con los otros, porque entonces sabrán que son mis discípulos si vosotros os amáis los unos a los otros, no al desprecio. Dígame, por favor. No al desprecio. Y el versículo 21 nos da otra crisis. No tenía dirección dónde iba a ir Agar. Daba lo mismo, amado, si hubiese tenido o no un GPS. Cualquier dirección le daba para el desierto. Y le entregó al muchacho. Va, qué bueno. Imagínate la buena obra que hizo don Abraham. Le entregó a su mamá el muchacho y le despidió. Qué triste. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Es como cuando alguien cruza la frontera, amados, y anda errante en el desierto de Arizona. Muchos de ellos han muerto, han sido devorados. No aplaudimos eso. No lo aplaudimos. No, jamás. Eso mismo le pasó a Agar en el desierto de Beerseba. Yo conozco ese desierto árido, roquizo. No hay nada. Y ahora, ¿qué sería de Agar? Sin casa, sin empleo, sin marido y con un hijo de 12 años para cuidar. La palabra errante significa sin dirección, sin rumbo. Así estaba Agar, amados. No sabía qué hacer, no sabía para dónde ir. Agar no entendía nada. Lo último que ella recuerda es que sí es cierto. Miraba con desprecio a la señora de la casa, pero eso era suficiente para dañar el corazón, amados, de Sara. Agar no entendía nada. ¿Por qué estaba pasando? Su mundo cambió de la noche a la mañana. Una crisis nos puede cambiar de la noche a la mañana. Su crisis fue tan grande que pensó que moriría, pero lo más profundo, lo más duro que le partía su alma era ver a su hijo, a su único hijo, morir en medio de esa crisis. Yo no sé, amados, si nuestros hijos cuando enferman, amados, que se ponen graves algunas veces, ¿cómo nos sentimos? Quiero que traiga ese cuadro de Agar con su hijo Ismael en el desierto, sin agua ya, sin comida. Amados, no había dirección. Esta mujer no sabía para dónde irse. Miraba el norte como el sur como el oeste como el este, y le daba lo mismo. ¿Para dónde se iba? Si se iba para el frente moría, si se iba para atrás moría. Donde se fuese, amados, había soledad, había muerte. No podía volver, amados, donde sus amos, don Abraham y doña Sara. No podía volver ahí. Y el versículo 15, amados, vemos la crisis de escasez. Y le faltó el agua, la que don Abraham le puso, amados, la botellita de agua le faltó. Y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente. Qué duro, amados. A distancia de un tiro, o sea, unos 30 metros, que decía, mira lo que decía esta mujer: no veré cuando el muchacho muera.
Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz. A mí esto me parte el corazón. Y lloró. Y lloró. No había fuerza, pero era suficiente, amados, en el sonido del desierto poder escuchar: mamá. Y Agar tal vez se tapaba los oídos, amados. No quería escuchar la voz de su hijo que le llamaba. Ella lo había dejado con propósito. No quería que su hijo muriese en sus brazos. Por eso lo dejó a 30 metros. Pero ella lo estaba observando. Solamente escuchaba el agonizar de su hijo. Y ahí estaba la madre, ahí estaba Agar. Hay crisis, amados, muy duras. Muy duras. Hay crisis que vamos a desear la muerte muchas veces, porque son muy profundas, son muy dolorosas. Donde veamos, amados, no vamos a encontrar solución. Hay crisis muy difíciles. Las crisis muchas veces tocan lo más interno de nosotros. A este nivel de crisis hay mucho dolor en el corazón. Tal vez usted está pasando por una situación semejante. Tal vez usted en este momento se encuentra sin dirección, sin rumbo, no sabe a dónde ir, ni lo que tienes que hacer. Cuando miras al frente, no miras nada. A cualquier lado que voltees a ver, no encuentras solución. Lo único que miras es el desierto. No hay fe, no hay vida, no hay esperanza. Esa es una crisis, oh amado, muy dolorosa. En la vida, amado, solo Jesús nos da dirección. Cuando andamos perdidos, cuando pensamos que ya no podemos, en Jesús encontramos agua para el sediento, pan para el hambriento, y su presencia, amados, como una protección para con nosotros. Cuando pensamos que vamos a morir emocionalmente, Dios Padre siempre llega a tiempo. Ese es Dios. Gloria a su nombre. En las crisis siempre hay alguien que te oye cuando tú clamas. Pareciese que en ese desierto, amados, solamente habían 2 personas, Agar y Ismael. Pero había alguien más que estaba viendo aquella figura, aquel cuadro, aquel proceso de cómo se habían dado esas cosas. Y dice el versículo 17: y oyó Dios la voz del muchacho. Oh, amado querido, qué lindo. Y el ángel de Dios, Cristo mismo, es una cristofanía, llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? La palabra que muchas veces hemos escuchado, la palabra repetitiva de Jesús, la palabra de ánimo de Dios desde el Antiguo Testamento, amados, le dice: no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. Dios escuchó la voz del muchacho y le dice: levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Lo que no hizo doña Sara, lo que no hizo don Abraham, Dios de misericordia lo hizo con Ismael. Gloria a Jesús, amados. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua. Aquella escasez miserable que le dio a Abraham, hoy Dios se la está dando en un manantial, porque ese Dios, amados, Dios nos da ricas y abundantes bendiciones, aun cuando nosotros somos bien escasos en el corazón. Levántate. Y fue corriendo esta mujer, dice la palabra, y llenó el odre de agua y dio de beber, número 1, a su hijo. Lo amaba. Y Dios estaba con el muchacho, dice la palabra. Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto, y fue un tirador de arco y habitó en el desierto de Parán. Y su madre le tomó mujer de donde ella procedía, a otra egipcia. La experiencia que tuvo en casa de Sara, ella dijo: ni loca le consigo una judía a mi hijo. Son mujeres malas.
Ese es el testimonio que tenía en su mente. Le trajo una mujer de su tierra. En cualquier crisis, amados, que pasemos, nuestra solución está garantizada solamente en Cristo Jesús. Que toda nuestra fe, que todo nuestro clamor se enfoque en el único que te puede ayudar en medio de cualquier adversidad. Agar creyó, amados, que era el fin de ella y del niño. Pero Dios, amados, siempre tiene sus propósitos. Siempre tiene sus propósitos, amados. Dios es fiel en sus propósitos. En el momento perfecto siempre entra en acción, amados, la obra de Dios. De aquel día en adelante, Agar aprendió que no importara lo que tuviera, amados, y por lo que pasara, ese Dios que se le manifestó en el desierto, sabes, fue suficiente para que su fe se amarrara en ese Dios. Ese Dios que nunca se le predicó en la casa de Abraham y de Sara. Al contrario, vio todo lo contrario. Pero ese Dios, amados, que tuvo misericordia de ella en el desierto, amados, fue el Dios en quien ella depositó su confianza y su fe. No sabemos cuándo, amados, llegarán crisis a nuestra vida, pero cuando lleguen, iglesia, esa es la reflexión: que tu confianza en Dios siempre esté amarrada, atada a Él. Concluyo con esto. Agar superó sus crisis cuando el ángel de Jehová se le presentó. Le dio vida cuando ya no había esperanza. Le dio amor, le dio protección. Su hijo Ismael hasta el día de hoy está presente, ya que los ismaelitas son el pueblo árabe, son los musulmanes, y hoy viven en el Medio Oriente. Judíos y árabes son hermanos. Son hermanos. Son descendientes del mismo padre, Abraham. Hay que orar por Israel. Amén. Salmo 122 nos lo pide. Pero también hay que orar por el mundo árabe. Son hermanos. Aunque hoy se ven como enemigos, se matan entre sí, la historia bíblica nos habla que son hermanos. Salen del mismo conducto de Abraham. Judíos y musulmanes tendrían que llevarse bien, pero ese rechazo de Sara saca a esta criada. Es una voz que todavía está en el corazón de ellos. Amados queridos, que Dios te bendiga. Es mi deseo que este mensaje deje algo en tu corazón y en el mío. Así es que al principio te dije que había habido una pareja que me había sacado de onda. No son ninguno de ustedes, ustedes son lindos, amados, pero estos sí me sacaron de onda. Vamos ahora.